tan hermosa para el pueblo de Dios. Es una fiesta para los hijos de Dios. Siempre me gusta repetir eso para no olvidarnos nunca de que cuando nos congregamos como iglesia, lo hacemos con el deseo de disfrutar no solamente la mutua relación entre hermanos, ¿sí?, sino la presencia misma de nuestro Señor, en medio de nosotros y en nosotros mismos, en todos aquellos que ya hemos sido salvados por su obra preciosa. Y también es para nosotros, hay mucha expectativa, porque siempre sabemos que en medio de nosotros quizás hay todavía personas que todavía no son del Señor, y siempre tenemos la esperanza de que hoy pueda ser el día de esas personas. Así que, bueno, confiando en la guía del Señor, y creo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy para compartir, siguiendo el estudio que estamos desarrollando de esta carta a los Gálatas. Así que les invito a abrir Gálatas capítulo 3, versículo 1, ¿sí? Solamente voy a leer estos primeros 5 versículos para continuar con los que voy a estar desarrollando hoy, para tener una conexión de qué es lo que venimos, digamos, desarrollando, que mi hermano John estuvo desarrollando, digamos, los domingos anteriores. Así que les invito a ponernos de pies. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Padre Santo y Dios de los cielos, gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana, Señor, recibiendo de tu mano tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu paciencia para con nosotros, que reconocemos, Padre Santo, que somos pecadores, que reconocemos, Padre Santo, que somos necesitados de ti, y que en esta mañana, Señor, estamos sedientos de tu palabra, deseosos de oír que tienes hoy para nosotros, Padre Santo, cómo hoy a través de tu palabra, Señor, van a ser edificadas nuestras vidas, va a ser fortalecida nuestra fe para poder comprender y entender lo que hoy, Señor, nos darás a cada uno de los corazones presentes y de aquellos que nos escuchan, conforme al crecimiento y la obra que tu Espíritu hace en cada uno de los corazones. Padre Santo, te ruego que me llenes de tu gracia, que me des claridad, sobre todo en la lectura,
para que el mensaje, Padre Santo, te glorifique a ti, nuestro único Dios verdadero. A ti sea la gloria en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, les invito a tomar asiento. Simplemente, en la introducción, la pregunta retórica de Pablo, ¿sí?, que ante el impacto de lo que estaba sucediendo en la zona de Galacia, cómo es que esta infiltración de estos falsos maestros había perturbado la mente de muchos creyentes y sobre todo aquellos que se estaban acercando, digamos, religiosamente a estar en medio del pueblo de Dios, eran totalmente confundidos ante la enseñanza falsa de estos maestros, que la salvación necesitaba ser acompañada por las obras de la ley. Y esto no era el evangelio que Pablo les había comunicado en el principio. Así que él estaba realmente profundamente consternado, digamos, fascinado por lo que estaba sucediendo realmente con las iglesias de Galacia. Así que trata de confiar en la naturaleza caída, o sea, tratar de confiar, eso es lo que Pablo está tratando de llevarlos a ver, que la obra del Espíritu es perfecta. Cuando Dios provee de salvación, hay una obra regeneradora por parte de Dios mismo operando en la persona. Tratar de pensar de que Dios necesita ayuda de parte del hombre para que Dios pueda hacer su obra, eso es realmente lo más extraño y difícil de comprender de parte de Pablo, de cómo es que podemos medir la potencia y la fuerza de Dios con la nuestra, entendiendo que nosotros somos débiles y que somos pecadores. Y es tratar de ser lo más simple posible y sencillo en esta realidad. ¿Cómo es posible que muchas veces cruce por nuestra cabeza que nosotros a través de, por querer seguir leyes o la misma ley que Dios le había entregado a su pueblo Israel, de poner por obra ciertas ceremonias, que yo con eso, yo estaría ayudando a que el Espíritu de Dios pueda hacer una obra de regeneración en mi vida? Entonces, lo que va a hacer Pablo es ahora llevar a los Gálatas al ejemplo de la vida de Abraham. Recordamos que en el contexto para los judíos, Abraham era visto como un varón justo. Entonces, ante la justicia de Abraham, Dios se fijó en él. Entonces Pablo lo que va a hacer recordarles a ellos utilizando las mismas escrituras, como diciendo, ¿no? Vamos a leer algo que ya todos deberíamos tener en claro. ¿Cómo es que Abraham fue justificado? Entonces, vamos ahora al versículo número 6, en donde Pablo, continuando en su carta, dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que va a hacer Pablo es acudir a Génesis para nosotros, capítulo 15, vamos a Génesis, capítulo 15, y versículo 6,
donde escrito está, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En estos capítulos nosotros tenemos la vida, digamos, de Abraham relatada en las Escrituras de cómo Dios providencialmente, desde Set, continuando en su linaje, termina en Abraham. Cómo Abraham fue traído de la tierra de Ur. Si ustedes leen las Escrituras luego en sus hogares, lean con mucha atención cómo Dios va poniendo en el corazón incluso de su papá de salir de la tierra de Ur, de llegar cerca de las tierras de Canaán, estar allí, luego de su muerte, el Señor llevarse a Abraham, pidiéndole que dejara su parentela, todos, y yéndose a un lugar a donde Dios le tenía preparado. ¿Cómo? Si vamos leyendo el relato, vamos observando siempre a Dios siendo el arquitecto providencialmente de lo que Dios tenía como plan hacer con la vida de Abraham y que lo que Dios tenía planificado hacer con su descendencia. Ustedes lo van a poder leer. Volviendo a Gálatas, ya vamos a ver un poco acerca de la historia de Abraham. Simplemente para tratar de ganar tiempo en todo lo que va a ser esta enseñanza, volvemos al versículo 6, así que vamos a conectar. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este pasaje extraído de Génesis lo recuerda, lo trae, digamos, a la memoria de los Gálatas. Bien. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hay una promesa de Dios para con Abraham por el hecho de que Abraham le creyó a Dios. Y esto le fue contado por justicia. En la carta a los romanos, Pablo, vamos a Romanos, capítulo 4, verso 1. En la carta a los romanos, Pablo también, en su teología, en lo que va a ser la enseñanza, mientras él está dando doctrina, ¿sí?, a los romanos, también nos lleva a ver la vida de Abraham y cómo Abraham está conectado directamente con todos aquellos que son de la misma fe que Abraham. O sea, cómo es que cada creyente a lo largo de la historia, escuchen, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre la conexión ha sido la fe, en la cual, por medio de la fe, se aplicó a nuestras vidas, a la vida de los creyentes, la justificación. O sea, cómo es que la justificación se aplica a una persona, a un creyente, por medio de la fe. Dice así, Romanos capítulo 4. Escuchen un segundito. Estuve mientras estudiaba,
estuve viendo que los que tienen, si tienen algunos en sus teléfonos, la aplicación, y pueden acudir a las escrituras de NBI 2017, esa es lo que voy a leer, la voy a utilizar, porque las palabras que usó de nuestro antepasado Abraham, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Nuevamente Pablo utiliza nuevamente, se va a las Escrituras para confirmar que lo que él está relatando se encuentra claramente sostenido por la misma palabra de Dios. Que lo que Pablo, tanto a la iglesia de Roma como a los Gálatas, fíjense, él acude a las Escrituras, los lleva a los escritos que ellos tenían y que ellos deberían conocer en cuanto al relato de la vida de Abraham. ¿Sí? Recuerden lo que dije en un principio. Para el judío, Abraham era una persona justa. Entonces eso era lo que Dios había estado observando para ser un escogido. ¿Bien? ¿Bien? O sea, alguien que le agradaba a Dios por su conducta de vida. Por eso de ahí se van a agarrar en el futuro para enseñar que es importante seguir la ley de Dios en cuanto a los mandatos para que de esa forma Dios pueda ver en una persona su deseo de quererle agradar a Dios haciendo obra de la ley. Entonces, por eso Dios los elige. Ese es el trasfondo que hay. Eso es lo que se estaba buscando infiltrar, lo que ya se había infiltrado. Y eso es lo que acá Pablo va a marcar, que no tuvo que ver ningún tipo de obra de parte de Abraham. Porque, ¿qué dice? Que si hubiera habido un tipo de obra de parte de Abraham, ¿qué hubiera pasado con Abraham? ¿Qué dijo ahí? Se hubiera jactado delante de Dios. Para que ningún hombre se jacte en su presencia, dice la Escritura. Para que entendamos que la elección de Dios es por gracia. Es por gracia. Es algo que decidió Dios en su beneplácito. Y esto es lo hermoso de lo que vamos a ir desarrollando en base a lo que dice. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué es lo que hace Abraham, este varón? Cuando oye a Dios, le creyó. Y ese es lo que nosotros tenemos que tener en claro, no solamente cuando predicamos el Evangelio a las personas, sino que debemos esperar de las personas cuando predicamos el Evangelio. No es que nos crean a nosotros, que le crean a Dios. Y nosotros cuando predicamos creyendo a Dios. Que le creemos, lo que enseñamos, el mensaje, que damos un mensaje que Él nos pidió que diéramos. Que a través de ese mensaje hay poder para salvación. Que el poder no radica en nosotros, sino que radica en su palabra. Ahí está el punto. Y es ahí donde nos tenemos que tener esto en claro. Que nuestras vidas muestren convicción de que le creemos a Dios. Y es por eso que se nos va a computar la justicia. Porque le hemos creído a Dios. Pero hay
esencial, ¿en qué hemos creído a Dios? Ahora bien, cuando alguien trabaja, acaba de poner un ejemplo, Pablo, en esta explicación a los romanos, que nos va a servir, porque está conectado lo que está sucediendo en Gálatas, la exhortación a los Gálatas. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Por qué? Porque trabajó. Yo no puedo pensar que cuando una persona trabaja, cuando me hizo un trabajo una persona y el dinero que yo le voy a dar, yo no le estoy haciendo un favor a la persona. Simplemente estoy pagando lo que esa persona hizo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando una persona trabaja, ese trabajo debe ser pagado. No es un favor que se le hace a la persona. ¿Bien? Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree, escuchen, en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe o justicia. Y este pasaje es tremendo, porque vuelvo a leerlo. Sin embargo, al que no trabaja, o sea, el que no hizo ningún tipo de esfuerzo por buscar a Dios. Y frenemos. Conforme a la teología que nosotros entendemos de las Escrituras, ¿qué hombre busca a Dios? ¿Qué hombre busca a Dios? El mismo Pablo ya lo había hablado en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Esa es la condición del hombre. Ahora, a ese quien no busca a Dios, a ese que es un inútil, a ese que lo único que hace es vivir para sí mismo, a ese, en la misericordia de Dios y en la voluntad de Dios, a algunos de ellos Dios llamó para salvación. ¿Y saben qué? Y acá está el punto. Si Dios hizo eso con alguien que no se lo merece, pero Él lo hizo, y Él decidió justificarlo, ¿quién soy yo para oponerme a eso? Si Él es Dios. Entonces yo descanso en lo que Dios hace, en justificar a aquel que no lo merece. Ahí está el punto que viene desarrollando Pablo. Tenemos al que lo puede justificar porque vemos que es una persona que se esfuerza, que va a la iglesia, que sigue las reglas y todo. A ese tipo se lo merece. Sin embargo, en las Escrituras marca que ese tipo de personas que se esfuerza, si se le daría algo, ya no sería un regalo, sino se le daría un pago por su esfuerzo. Y así no actúa Dios. Eso es lo que Pablo viene diciendo. Acá estamos viendo la obra de Dios soberana para con los hombres, que a tantos y a muchos les cuesta entender y a muchos nos costó entender hasta que aprendimos a descansar en que lo que Dios hace, lo hace porque Él tiene sus propósitos, porque es su voluntad.
David. Pablo nos recuerda también a David, les recuerda a aquellos que escuchan. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la maldición de las obras. Perdón, vuelvo a leer. Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Lo que recién veníamos mencionando. Nada tienen que ver las obras. Sin embargo, Dios le atribuye justicia. Fíjense en esta versión, dichosos aquellos a quienes se le perdonan las transgresiones y se les cuenta, y se les cubren los pecados. Fíjense de quién es la acción. Observen, dichoso aquel a quien se le perdona, es alguien que perdona las transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso. David dice, dichoso. Él entiende. Estamos observando que ya en el Antiguo Testamento, ya en los tiempos, los profetas entendían que había algo de gracia de parte de Dios para con los hombres. Que había una dicha sobre ciertos hombres que nada tenía que ver la obra, sino solamente un don de Dios, un don de gracia. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? O sea, Pablo viene diciendo, solamente esto sucedió con aquellos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, estaban bajo circuncisión, porque desde Abraham en adelante estamos viendo que lo que pensaban estos profetas, todos estaban bajo la circuncisión. Algunos de ellos, ellos estaban bajo la circuncisión. Entonces, ¿acaso no es también para los gentiles? Pregunta Pablo. ¿Solamente es para lo de la circuncisión? ¿No es también para los gentiles? En signo de pregunta. He dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Qué buena pregunta. De vuelta Pablo, apuntando a aquellos que deberían tener conocimiento sobre esto, que se inflaban el pecho en ver ciertas áreas de Abraham, pero dejando de lado otras partes. Paréntesis a esta enseñanza. Cuando queremos justificar una doctrina y utilizamos algunos pasajes que nos convienen, los pasajes que a mí me convienen, que dice la Biblia, para justificar mis doctrinas, de mi alineamiento, esos leo. Pero dejo de lado un montón que me están queriendo decir otra cosa, que no están justificando lo que yo quiero enseñar como doctrina y como una enseñanza sana de parte de Dios. ¿Ven qué sutil puede ser el engaño que podemos caer muchas veces? Nosotros tenemos que ver todo el consejo de Dios, dice la palabra de Dios. Pablo dice, cuando él se iba, habla con nosotros, no he rehusado de darles todo el consejo de Dios. O sea, de punta a punta, no me guardé nada.
Y cuando estudiemos nosotros una doctrina, no nos guardamos nada. Volvemos al punto. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. ¿Cuándo sucedió esto? Aquellos que no han leído la vida de Abraham, cuando Dios le da la promesa a Abraham, cuando el Señor lo sacó de su tierra y le dijo, mira, ¿ves toda esta tierra que está acá? Todo esto va a ser para todas las generaciones que vendrán después de ti. Eso era para ellos. No solamente le dice que va a ser para ellos esa tierra, sino también le dice, ¿saben qué? Que van a estar esclavos por 400 años. Miren si Dios no tiene el control de la historia. Ustedes piensan que hay algo que sucede en este mundo que a Dios le va a sorprender. Que Dios tiene que ver el futuro para ver qué puede suceder para que Él pueda planificar. Nunca se olviden. Dios ya está. Ya tiene todo determinado de cómo va a ser la historia. Está todo digitado. Y providencialmente Él va a llevar a que todo se cumpla conforme a lo que Él ha establecido. Van a ser esclavos por 400 años. Y yo, dice, juzgaré a esa nación después que los libere. No se la van a sacar así nomás. Hay de aquel que hace caer a uno de estos pequeños, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Cuidado, cuidado. No te la van a sacar de arriba. Aquellos que juegan el papel de malos, sepan, tarde o temprano vas a darle cuenta a Dios. Al malo nunca le va bien, ¿eh? Así que deja tu orgullo de lado, pedile perdón a Dios y realmente caminar en los caminos del Señor. Vení del lado del Señor. Porque por más que la tengas bien escondida, un día vas a dar cuenta. Tu orgullo te va a llevar a la más densa oscuridad y al más profunda y triste juicio que vas a recibir de parte de Dios y dolor. Dios viene marcando y antes que sucediera todo esto, cuando Dios le está prometiendo todo esto, todavía Dios no le había dicho a Abraham acerca de la circuncisión. Y es en ese momento cuando Dios le promete a Abraham, cuando Dios hace un pacto con Abraham, donde le pide que ponga unos animalitos, que los parta al medio y él va a cruzar por el medio para sellar su pacto, su promesa con él. Él todavía no había sido circuncidado y él le cree a Dios. Y es por eso que le es contado por justicia. Eso lo van a leer en la historia. Se lo he parafraseado, pero léanlo. Y el verso 11 dice, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le habría tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y estos se le toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En Génesis, si no mal recuerdo, 17, del verso 10 al 14, es donde Dios, luego de hacer
da la promesa a Abraham y le pide la circuncisión, que va a ser una señal externa que tendrán aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Lo van a leer porque es allí donde Dios le pide a Abraham que ellos van a llevar una identificación en sus cuerpos. Es una identificación externa, que es el cortarle el prepucio a cada varón a partir de los 8 días después de nacido, que se va a hacer la señal de pacto de que Dios hizo un pacto con ese pueblo y de que ese pueblo iba a ser su pueblo. Aquel que iba a ser pueblo, que iba a ser luz para las naciones. Recuerden que la promesa está en que Abraham, su generación, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa es la idea. Aquellos que son embajadores del reino, embajadores de Dios, donde vayan, deben ser de bendición. Paréntesis, pensaba. Primer pregunta. ¿Estás siendo de bendición en donde estás? En tu lugar de trabajo, ¿se puede ver a través de tu vida en ese lugar que bendecís a las personas que están en tu entorno? No importa lo impío que sea. Pregunto, ¿has visto en ellos algún cambio? ¿Has notado en ellos si ellos se han notado que en vos hay algo especial? ¿Tienen deseos de ser como vos? Porque donde vos estás, debes ser de bendición. Porque es lo que Dios le ha prometido a Abraham. Y todos los que somos de la misma fe, tenemos esta promesa de ser bendición. Nosotros somos los que llevamos el Evangelio. Somos portadores de la buena noticia. No solamente portadores de una noticia, sino que somos portadores en sí, somos cartas leídas. Somos hombres y mujeres que debemos mostrar a Cristo donde estemos, en donde estemos. Pueden ver a Cristo en donde estás. Y si no, arrepentite, pedile perdón a Dios y empezá mañana mismo, hoy mismo, a tener esa vida de piedad, a pensar qué sería, cómo verían a Cristo sentado en esta oficina. Hay veces me hago esa pregunta, ver a Cristo de despostador. ¿Cómo sería Cristo despostando? ¿Cómo sería Cristo en la oficina? ¿Cómo sería Cristo con un tarro de mezcla? ¿Cómo sería Cristo trabajando como electricista, manejando electrónica y todos los trabajos que hay? Cuando entran al local, ven a Cristo atendiendo a la gente. ¿Mostrás a Cristo con tu entorno, con tu vida, con lo que tenés? Esa es la promesa que lleva a Abraham y su descendencia. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Por qué? Porque todo estaría cimentado
en personas que solamente actúan obrando, siguiendo leyes, siguiendo enseñanzas que estaban todas apuntando al Cristo que vendría. Y Cristo ya vino, las cumplió por nosotros y ahora nosotros en Él las cumplimos. Otro aspecto que tenemos que entender claramente, que la ley está para mostrarnos, para que entendamos la necesidad de un Salvador. Ese es el otro punto clave de la ley. La ley fue dada para enseñarnos que necesitamos de un Salvador. ¿Saben por qué? Porque no podemos cumplir toda la ley. Porque la ley se debe cumplir de punta a punta, para hablar por claro. El carácter moral de nuestro Dios. Eso es la ley. La ley marca el carácter perfecto de un Dios perfecto. Como nosotros no podemos llegar a esa altura, nosotros por más que nos esforcemos, todo lo que nos podamos esforzar, nunca podremos cumplir con toda la ley. De hecho, la Escritura habla que si fallamos en un punto, escuchen, en un punto que fallemos, toda la ley se nos viene encima. Por eso, los que son de la ley están bajo maldición. Cuidado. O sea, aquellos que acuden a querer ser justificados por la ley, lo único que hacen es maldecirse solos. Porque están diciendo, yo no necesito un Salvador, yo puedo. Ahí está, el orgullo humano, la soberbia humana, en querer pensar que uno puede. Si fuese así, ¿para qué vino Cristo? Si fuese así, ¿para qué necesitamos una obra de gracia? Que es lo que viene apuntando. Si el hombre pudiese alcanzar la justicia por medio de la ley, Dios en vano entonces estaría salvando personas por gracia, justificando a personas injustas porque por la ley se lo podrían ganar. Y es por allí donde Pablo nos viene llevando para que podamos medir la vida de Abraham y que podamos medir nuestras vidas en relación a cómo Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál debe ser nuestra vida como creyentes en base a este ejemplo de este varón que se lo denominó el padre de la fe? La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hay un ejemplo que me gusta dar, que es, tenemos nosotros la Plaza San Martín, que la conocemos todos, un lugar donde la gente le gusta ir, sentarse, y es típico ver en verano toda la gente sentada sobre el césped. Tenemos el caminito, banco, pero la gente se siente en el césped. Perfecto. ¿Qué pasara si mañana, o sea, algunos entendemos que es incorrecto sentarse ahí? Algunos lo entendemos, pero muchos lo hacen. Y yo también lo haría porque no hay nada. Pero ¿qué pasa si mañana el intendente pone un cartel que dice a partir de ahora, los que se sientan en el césped acarrean pagar una multa? ¿Qué va a pasar? Todas las personas que ahora vayan al césped, vean el cartel y aún así se sienten, van a ser transgresores. La ley, cuando llega la ley, lo que se le informa ahora a los hombres es el carácter de Dios, que es lo que Dios pretende para que un hombre pueda ser visto como justo delante de él. Y la verdad
que la ley, los estándares de Dios son tan altos que la idea es que entendamos que no podemos alcanzarlo. Para eso está la ley de Dios, para comprender la necesidad de un Salvador. Por eso, cuando Dios va a justificar, el creerle a Dios, que Dios va a justificar por medio de Jesucristo, ahora el creer que hay alguien que lo cumple por mí, eso es lo que me va a justificar. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia pueda garantizar para todos, para toda la descendencia de Abraham esta promesa. No es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es nuestro Padre en común. Así que tanto judíos como gentiles tenemos en alguien en quien identificarnos, Abraham. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Y acá las Escrituras abre el abanico a que no solamente la promesa es para los judíos, para Israel, sino que la promesa se va a extender a las naciones. Y es por eso que Pablo está mencionando esto, no solamente en la carta a los romanos, los gálatas, como estamos viendo, que está corrigiendo a los gálatas. ¿Qué hicieron? ¿Se olvidaron? ¿Qué están haciendo, gálatas? Insensatos. ¿Por qué lo están llamando la atención? Porque están violando todas estas enseñanzas. Han perdido de foco, perdieron la línea, perdieron la visión. Se han desenfocado. ¿Qué están haciendo? Así Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si ya existieran. Bueno, esto es el pensamiento acá. Hay un extracto donde muestra que había en el corazón de Abraham para con Dios. Muchas veces escuchamos de cosas que Dios hace que para nosotros son totalmente inconcebibles. Pero la fe nos lleva a creer. La fe no cuestiona. El Hijo de Dios no cuestiona. Y en eso nos identificamos con otros. Perdón, en eso nos diferenciamos de otros, de los que no son de la fe. Los que no son de la fe cuestionan, viven cuestionando, le cuestionan a Dios. No le creen a Dios al final. Esa es la parte que no se dan cuenta. Hay ciertas áreas de Dios que para la mente humana es difícil de entender. Para el que de la fe, cree. Punto. Pero para el que no es de la fe, cuestiona. Y le va a buscar las formas y las ideas para que logre adaptarse ese Dios que no entiende a su mente. Cruzando pasajes, haciendo todas esas cosas, lo que recién hace rato mencionaba. Y eso es lo que hace a aquellos que no son de la fe, los que no están cimentados en la palabra de Dios y en confiar en Dios. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así, de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa que Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Es increíble. Muchas veces, y este es un llamado de atención para muchos creyentes,
Muchas veces queremos algo y lo queremos ya. Y Dios tiene sus tiempos. Y nosotros vemos, si nos vemos nosotros, y yo lo quiero ya porque lo quiero disfrutar ya. No sé si lo voy a poder disfrutar cuando sea más viejo lo que Dios me va a dar. Y ahí está, por ahí nuestra ansiedad. Y dejamos de confiar en Dios. Y un pecado. Sin embargo, en la historia de Abraham, él ya tenía 100 años. Él está viendo a su esposa que ya está también muy viejita, que su matriz está muerta. Pero Dios me prometió una descendencia que vendría y que ella va a ser la madre. Algo va a ser Dios con 100 años. Miren si no estaba en una situación y en una condición que como hombre y mujer tenían todas para decir, no, esto es imposible. Pero le creen a alguien que para él no hay nada imposible. Y acá está la esperanza para aquellos que están esperando algo que quizás Dios todavía no te ha concebido. Bueno, seguí confiando en los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor son los perfectos. Él tiene sus tiempos porque Él quiere cumplir algo. Tiene un propósito. Todavía no lo entendemos, pero un día lo vamos a entender. Nosotros tenemos que confiar. Que se dé o no se dé lo que nosotros esperamos, Él, si te lo da, es por algo. Y si no te lo da, también es por algo. Vas a ser bendecido, te lo dé o no te lo dé. Pero lo que vos tenés que tener es esperanza. No dejar de confiar de que para Dios nada es imposible. Y eso es lo que nos está mostrando la vida de Abraham, que él aún así confió en Dios. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. O sea, la otra parte fundamental de esto, y escuchen para todo, es que Dios está viendo tu corazón. Ahí está. Todo, yo no les veo el corazón a mis hermanos. Los veo que me miran, no sé si entienden o no entienden, están enojados, si están esperando que se termine, pero ¿saben qué? Dios te está viendo el corazón. Y esto es lo que yo confío. Quiero confiar que Dios está viendo el corazón y que lo que está saliendo hoy de mi boca puede ser de bendición para mi hermano. Es mi anhelo. No me quiero jactar, quiero pasar desapercibido, pero que les quede la esperanza en su corazón, que Dios está viendo tu corazón y que Dios va a contestarte quizá esas preguntas que tú tienes, pero a su tiempo. Y que nos está enseñando que tenemos que confiar como confió Abraham. Sino también para nosotros, sino también para nosotros. Ahí está el propósito. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lleva al pueblo de Dios al cimiento más poderoso del creyente, que nuestra fe está afirmada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mis pecados, todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados porque los llevó Jesús en la cruz. Yo no le debo nada a Dios. Y el hecho que Jesús haya pagado mis pecados, yo ya no soy un enemigo de Dios. Y esto me concede la paz con Dios. Hemos sido justificados por gracia mediante la fe. Esa fe que estuvimos estudiando, que no es propia,
Esa fe pasiva que viene de parte de Dios a creer en una obra que yo no hice, sino en la obra que hizo alguien en mi lugar. Y su nombre es Jesús. Y a Él sea la gloria. Y es por eso que Pablo llama a los Gálatas: miremos a Abraham, que recibió la promesa, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, que no tuvo que ver ningún tipo de obra que Abraham haya hecho, porque todavía faltaban siglos para que llegara la ley. Abraham no conocía la ley de Dios. Tenía la ley moral de Dios incorporada como cualquier ser humano la tiene, que está dentro nuestro, pero los 613 preceptos no los conocía Abraham. Esa ley que Dios le da al pueblo luego que es sacado de Egipto y llevado al Sinaí. Y ahí el pueblo conoce la ley de Dios, pero Abraham no la conocía, ni había sido circuncidado. Entonces, para finalizar, volvemos a Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Somos llamados hijos de Dios, pero también la Escritura nos llama hijos de Abraham porque nos identificamos con la fe de Abraham. ¿Queremos saber cómo somos? Miremos a Abraham, abramos la Escritura. Y es bueno que en esta semana Dios creo que nos llamó a todos a rever la vida de Abraham. Tómense un tiempito y lean de vuelta la historia de Abraham. Comiencen desde la genealogía de Abraham. Comiencen desde ahí comiencen. Y vean, y van viendo la mano de Dios, guiando todo. No es una casualidad, Abraham. No es una casualidad, Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, o sea, la buena noticia se la dio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Padre Santo y Dios de los cielos, siempre tu palabra impacta nuestros corazones, corrige nuestra teología, fortalece nuestra fe. Nos ayuda a tener más confianza en la obra de Cristo a nuestro favor, en saber que así como le has contestado a Abraham y cumpliste con todos tus propósitos en su vida, lo harás con nosotros también. Hoy tu iglesia descansa, sabiendo que tú nos acompañas en este peregrinar, que tu mano poderosa nos asiste día tras día, llevándonos por todas aquellas obras que tú antemano has preparado para que tus hijos estén. Te pedimos perdón por aquellos fracasos que tenemos cuando cuestionamos tus mandatos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a que aquellos anhelos, aquellos sueños que edifican a tu pueblo, que glorifican tu nombre,
y que ayudan en el avance del reino, se puedan conceder a cada uno de mis hermanos conforme a tu gracia. Porque seguramente cuando son anhelos que te glorifican, es tu espíritu que está trabajando en ellos para llevarlos a esas metas que glorifican tu nombre, Señor. Padre Santo, gracias por tu asistencia en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén y amén.